lo complicado de ser todólogos, ¿verdad? Pero también es una gran satisfacción, ¿no? Tenemos que quitar el equipo, dejar la guitarra y tomar la palabra de Dios. Colosenses, capítulo 3, y vamos a leer del 1 al 4. Aleluya. La palabra de nuestro Dios, amados hermanos, allí en Colosenses, capítulo 3, versículos 1 al 4, dice de la siguiente manera, todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Tomen su lugar. El tema de esta tarde es, amados hermanos, ¿soy espiritual o carnal? Es una pregunta que deberíamos hacernos los hijos de Dios. ¿Soy espiritual o carnal? Esto, amados hermanos, no es de ahora, no es una interrogante que hoy se nos ha ocurrido. El Señor Jesucristo, cuando tuvo el encuentro con la samaritana, le declaró y le dijo, es tiempo, la hora viene y la hora es, en que Dios está buscando, ¿qué? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Desde ese tiempo, amados hermanos, nuestro Dios estaba buscando una iglesia diferente. Una iglesia, amados hermanos, no emocional, sino una iglesia espiritual. ¿Cómo pues, amados hermanos, nosotros podemos saber si somos espirituales o somos carnales? ¿Cuáles son nuestras actitudes, amados hermanos? Porque dentro de la casa todos somos espirituales, todos somos cristianos excelentes, ¿ah? Pero nosotros podemos hacer un autoanálisis, amados hermanos, acerca de nuestra vida cuando no estamos en la casa de Dios. Cuando estamos en el hogar, cuando estamos en la calle, cuando estamos haciendo tratos con nuestro prójimo, ahí nuestras actitudes, amados hermanos, nuestra forma de vida es la que nos revela claramente si realmente hemos dejado la carnalidad y estamos buscando la espiritualidad, o si todavía de repente hay cosas, amados hermanos, que todavía no hemos dominado. Cosas, amados hermanos, que todavía no nos hemos ejercitado en dejar de practicar. Les decía que en la casa de Dios todos somos cristianos, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios. Pero ¿qué pasa con el esposo, amados hermanos, que dentro de la casa de Dios es un miel sobre hojuelas y llegando a la casa es un tirano, ¿no? Un tirano con la esposa, un tirano con los hijos. ¿Y qué pasa, amados hermanos, con nosotros cuando en la calle somos totalmente diferentes a como somos en la casa de Dios? Y tratamos a los hermanos de una manera diferente a como tratamos a nuestro prójimo. Y eso no debería de ser.
Eso no debería de ser, amados hermanos, porque el amor hacia los hermanos y el amor a nuestro prójimo no debe tener variante, no debe tener diferencia. Debe ser exactamente lo mismo. Lo mismo. Si dentro de la casa de Dios, amados hermanos, nos tratamos muy bien, pero si afuera tratamos mal, amados hermanos, a nuestros trabajadores, tratamos mal al tendero, al que nos atiende en la verdulería, al que nos atiende en el tianguis, entonces, amados hermanos, estamos dejando mucho que desear como cristianos. Y son cosas, amados hermanos, sobre las cuales nosotros tenemos que ejercitarnos en corregir, pedirle la ayuda a Dios y reconocer que nosotros no podemos, amados hermanos, por nosotros mismos cambiar estas actitudes. Porque, amados hermanos, no es responsabilidad de Dios, el que nosotros descuidemos nuestra vida espiritual. No es responsabilidad de Dios, amados hermanos, el que nosotros no nos enfoquemos y no nos ejercitemos en cambiar nuestros malos hábitos. Él nos ha dado palabra, nos ha dado el mensaje, nos ha aconsejado a través, amados hermanos, de su palabra, y nos ha dicho, amados hermanos, qué es lo que requiere de nosotros. Que cada día, amados hermanos, seamos mejores. Dice que la vida del cristiano debe ser como el alba, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Sí, el alba y la aurora es exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero, y amados hermanos, es importante que realmente en nuestra vida estos cambios sean progresivos. Sean progresivos. Que la forma en que yo me comporto hoy sea mejor mañana. Y que no tendamos a retroceder. Que no tendamos a retroceder. Hemos tenido, amados hermanos, malas experiencias. Hemos tenido malas experiencias no con miembros de la iglesia, sino aún, amados hermanos, con líderes y con pastores, que llegando a su casa, amados hermanos, se transforman en unos ogros que cualquiera los podría desconocer. Y esto no debe ser. Esto no debe ser, amados hermanos, dentro de la iglesia, mucho menos dentro de los líderes. Nosotros hemos sido llamados, amados hermanos, a vivir de una manera sabia. Y por eso es que el Señor nos ha dado una regla de fe y conducta, que es la palabra de Dios. Yo les decía, amados hermanos, el domingo, que a veces los hijos de Dios no entendemos que toda la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo y empezamos, amados hermanos, a darle crédito a los hermanos que las escribieron. Y esto, amados hermanos, nos lleva a confundirnos y pensar que el que habla en las cartas paulinas es Pablo y no el Espíritu Santo de Dios. Y tal es la confusión que llegamos a pensar, amados hermanos, que ese conocimiento que tenía Pablo del legalismo lo plasmó en las cartas
para las iglesias y para nosotros. Está la confusión, amados hermanos, que llegamos a pensar que esas palabras que el Espíritu Santo da acerca, amados hermanos, de el cambio que debe haber en los hijos y en las hijas de Dios, pensamos que son actitudes machistas. Lo cual, amados hermanos, cuando entendemos que el Espíritu Santo de Dios es el que habla a través de la palabra de Dios y que Pablo solamente es el que escribió, Fue inspirado por el que escribió, entonces entendemos, amados hermanos, que la orden no es de Pablo, sino de Dios. ¿Sí? Del Espíritu Santo, sí, de Dios. Si nosotros, amados hermanos, seguimos con ese concepto de que fue Pablo quien escribió todas estas cartas, entonces va a llegar el momento en que vamos a desechar algunos consejos, algunos conceptos de la palabra de Dios. Y esto va a venir, amados hermanos, en detrimento de nuestra vida espiritual. Va a ser un tropiezo para nuestra vida, para nuestro sano desarrollo. Para nuestro sano desarrollo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero esto, amados hermanos, va a ser posible si nosotros nos esforzamos por buscar las cosas de arriba. Y no quiero que nos confundamos, amados hermanos, con el hecho de que si a Dios, a alguno de nosotros, nos da la oportunidad de tener bienes, eso, amados hermanos, no tiene por qué ser tropiezo en nuestra vida. Si nos da la oportunidad de tener dinero, si nos da la oportunidad, amados hermanos, de vestirnos bien, de comer bien, eso no debe ser tropiezo para nuestra vida, sino debe ser un motivo de agradecimiento hacia nuestro Dios, porque Él provee, amados hermanos, en abundancia en nuestras vidas. Pero también debemos ser sabios en la forma de administrar, amados hermanos, aquello que Dios pone en nuestras manos. Y que no nos pase, amados hermanos, lo que al rico insensato, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios que estaba ¿quién? A la puerta. ¿Quién estaba a la puerta del rico insensato? ¿No recuerdan? Lázaro, amados hermanos. Hola. Lázaro Payacho. estaba a la puerta del rico y dice la palabra de Dios, amados hermanos, que hacía grandes banquetes e invitaba, amados hermanos, a sus amigos, a sus familiares a esos banquetes. ¿Pero dónde estaba Lázaro? A la puerta. A la puerta. Y cuando llegaron a la presencia de Dios, la diferencia, amados hermanos, fue catastrófica. Una diferencia, amados hermanos, abismal. Lázaro en el seno de Abraham y el rico, ¿en dónde? Atormentado en el lago de fuego, ¿verdad? Atormentado. ¿Por qué? Porque no fue
sabio, porque no tuvo misericordia, amados hermanos, de Lázaro. Por eso, amados hermanos, es importante que nosotros seamos sabios cuando administramos las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Cómo pues, amados hermanos, podemos saber si somos carnales o espirituales? ¿Cómo? Les decía yo que las actitudes, pero también los deseos. Hay buenos deseos y ya hay malos deseos. Y les decía yo que desear vestir bien no está mal. El problema, amados hermanos, es cuando vestimos para agradarnos a nosotros mismos y para agradar al mundo. No es malo vestir bien, pero todo debe ser, como dice la palabra de Dios, con decoro, con modestia y con ¿qué? Pudor. Y con pudor. Si nosotros como hijos de Dios, y no hablo solamente de las hermanas, porque amados hermanos, en este tiempo vemos líderes, vemos iglesia, amados hermanos, de varones, vemos pastores, amados hermanos, que se suben al estrado con los pantalones totalmente embarrados al cuerpo. Y eso, amados hermanos, no debe ser ni dentro de la iglesia, ni dentro de los líderes, mucho menos dentro de los pastores. Pero ¿qué pasa, amados hermanos, que hemos desechado la palabra de Dios? Porque pensamos, amados hermanos, que estas cartas que son doctrinales para la iglesia primitiva y que son doctrinales para la iglesia de nuestro tiempo, la escribió Pablo, y Pablo es el que habla a través de la palabra de Dios. Muchos piensan eso, y por eso, amados hermanos, es que la palabra de Dios ha sido tropiezo para sus vidas. Pero nosotros, amados hermanos, no debemos pensar así. Nosotros debemos pensar diferente. Y quiero llevarlos, amados hermanos, allá a Primera de Corintios. Primera de Corintios 2. Aleluya. Primera de Corintios 2. Del 12 en adelante, fíjense lo que dice. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña, ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si nosotros, amados hermanos,
no nos esforzamos por pedirle al Señor que nosotros podamos pensar, razonar como Él lo hace, entonces vamos a seguir teniendo un razonamiento carnal, animal, diabólico, que nos va a llevar, amados hermanos, no a ejercitarnos en las cosas espirituales, sino a ejercitarnos en las cosas que son del mundo. En las cosas que son del mundo. Sin embargo, amados hermanos, si nosotros le pedimos la ayuda a nuestro Dios para que Él obre poderosamente en nuestra vida y que Él nos llene, amados hermanos, de su presencia y que su Espíritu Santo sea el que nos revele todas las cosas, amados hermanos, entonces vamos a tener la mente de... Vamos a tener la mente de Cristo y vamos a entender, amados hermanos, lo que la palabra de Dios dice, que toda escritura, amados hermanos, que toda escritura es inspirada por Dios y que es útil, amados hermanos, ¿para qué? Para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir, para instruirnos, amados hermanos, en justicia, de modo que el Hijo de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, para toda buena obra. Pero si, amados hermanos, nosotros permitimos que las emociones de nuestra carne sobrepasen, amados hermanos, lo que el Espíritu Santo de Dios quiere obrar en nuestra vida, no vamos a tener, amados hermanos, un fin como el que Dios quiere que tengamos. Porque Dios, amados hermanos, es tan grande en amor que se duele inclusive del castigo. Es un Dios, amados hermanos, lento para la ira y grande en misericordia. Y que está siempre dispuesto, amados hermanos, a actuar en favor de nosotros cuando nosotros se lo pidamos. Pero tenemos que entender, amados hermanos, que lo que hemos aprendido no lo hemos aprendido de los hombres, sino que más bien, amados hermanos, el que ha obrado en nuestra vida para ayudarnos a comprender estas cosas es el Espíritu Santo de Dios. Pero Él no es responsable ni de nuestras emociones, ni de nuestras actitudes. Nosotros somos responsables, amados hermanos, de nuestra forma de vivir. Y no podemos, amados hermanos, no podemos conformarnos con decir, Señor, no puedo cambiar esto que sé que está mal delante de tus ojos. No debemos conformarnos. Debemos clamarle al Señor y decirle, Señor, tú eres el poderoso de Israel. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Tú puedes cambiar esta actitud, este sentimiento, esta emoción, ¿verdad? Tú la puedes transformar, Señor, en bendición para mi vida. Para mi vida. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Nosotros pues, amados hermanos, debemos amar toda la palabra de Dios y no desecharla, porque eso sería, amados hermanos, poner tropiezo a nuestra vida, a nuestro sano
desarrollo en los caminos de Dios. Quiero llevarlos, amados hermanos, un poco atrás a Romanos. Aleluya. Capítulo 8. Romanos 8. Y la palabra de Dios, amados hermanos, nos habla y nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a ¿qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué pues haremos? ¿De qué manera pues, amados hermanos, debemos actuar a partir de hoy? Yo les decía, amados hermanos, el domingo también, que no esperemos a estar en la presencia de Dios, amados hermanos, y que le digamos: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos grandes señales, y que el Señor nos diga: ¿qué? Apartados de mí, hacedores de maldad. Porque, amados hermanos, para la iglesia de Cristo, el ejercer un ministerio o el ejercer, amados hermanos, un don del Espíritu Santo no asegura que esa persona esté en las bodas del Cordero. Lo único que asegura que nosotros estaremos en las bodas del Cordero es que vivamos una vida conforme a lo que Dios establece en su palabra. Que desechemos, amados hermanos, todos los malos deseos que hay en nuestra carne, en nuestro corazón. Que disfrutemos, amados hermanos, de lo que Dios nos da con sabiduría. Con sabiduría y con sencillez de corazón. No haciendo sentir mal a nadie, no solamente dentro de la iglesia, amados hermanos, sino también fuera de la iglesia. Siendo amables con nuestro prójimo. Siendo amable, amados hermanos, con nuestra familia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque de esta manera, amados hermanos, estaremos dando los frutos que Dios quiere que se manifiesten en nuestra vida. Y de esta manera, amados hermanos, es la forma en que cuando nosotros predicamos el Evangelio, las personas, amados hermanos, son seducidos a seguir a Cristo. Son seducidos a seguir a Cristo. Algunos van a venir y le van a decir: yo quiero platicar contigo, porque cuando platico contigo
siento paz en mi corazón. Y que cuando usted le diga, bueno, pues acepta al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, va a decir, yo prefiero a mi Morena, ¿verdad? Yo prefiero a mi Lupe. Eso va a pasar. Pero eso, amados hermanos, no debe contrarrestar en nuestra vida, amados hermanos, el deseo de seguirles predicando. El deseo, amados hermanos, de seguirles presentando a Jesús como el dador de la vida Aleluya. eterna. Aleluya. Pero para eso, nuestra vida debe soportar, amados hermanos, lo que estamos hablando con nuestros labios. La palabra que nosotros decimos debe ser sustentada también con nuestra forma de vida, con nuestro testimonio, con nuestra forma de vivir. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Quiero llevarlos a Gálatas. Aleluya, santo es el Señor. Gálatas 5. ...16 y 17 dice... Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Esta lucha, amados hermanos, siempre va a estar en nosotros. Esta lucha, amados hermanos, es normal en todos los cristianos, pero la diferencia la vamos a hacer nosotros. La diferencia la vamos a hacer nosotros. No es responsabilidad de Dios, amados hermanos, si nosotros nos inclinamos hacia la carne. No es responsabilidad de Dios, amados hermanos, si nosotros somos seducidos por nuestras debilidades. No es responsabilidad de Dios. Es responsabilidad de nosotros reconocernos y pedirle a Dios que nos fortalezca. Que nos fortalezca para poder soportar la tentación. Y después de esto salir aprobados para la honra y gloria de nuestro Dios. Aleluya. Seamos sabios, amados hermanos, y no permitamos que nuestros ojos nos lleven a ser seducidos por lo malo. Primera de Juan 2:16 dice, aleluya. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si usted y yo queremos permanecer para siempre, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y, amados hermanos, quiero que esta pregunta, que esta interrogante se la lleve en su corazón. Hoy, ¿somos más espirituales o más carnales que ayer? ¿Qué queremos ser mañana? ¿Más carnales o más espirituales? La responsabilidad no es de Dios. La responsabilidad es de cada uno de nosotros. La responsabilidad es personal.
Ni siquiera el diablo, amados hermanos, tiene nada que ver en esto. Porque él tienta, él es el tentador. Pero la responsabilidad es de nosotros. Si caemos o lo resistimos, la palabra de Dios así lo dice, ¿no? Sométete a Dios, resiste al diablo y él va a huir de tu presencia. Señor les bendiga, el Señor les guarde. Les cierro por favor la cámara. Dejo este lugar en manos de nuestro hermano Manuel.